Estoy a punto de colgar para siempre las sombreras, el casco y los tacos. No volver a equiparme nunca en mi vida. Estoy a 8 juegos de no volver a pisar un campo de fútbol americano como jugador. Esta temporada me gustaría dedicársela a mi yo de 10 años. Oye, Jorge, queremos saber si tus papás te pegan, si sufres violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Sí. Y le digo, no, ¿por qué? Y me dicen, pues es que tenemos notado que traes moretones, estás rasguñado. Y le digo, es que juego fútbol americano. Muy pocas veces se habla de los sacrificios que hacen las familias, porque tú como quiera pues eres el jugador y lo disfrutas, pero tu familia tiene que apoyarte porque las temporadas infantiles es cuando los chavos están de vacaciones de la escuela, entonces los papás se tienen que quedar y no pueden viajar, no pueden salir de vacaciones. Te permite tener aptitudes y desarrollar ciertas habilidades que la mayoría de las personas no tiene, ¿no? Y eso lo trasladas también hacia tu vida diaria y pues realmente eres llámalo un estudiante, un profesionista o incluso un ser humano que justamente pues está hecho diferente porque, o sea, estás jugando en los 14 grandes. Para mí los 14 grandes es el mejor nivel deportivo en fútbol americano que hay en México. Había partidos que se tenían que ganar en las primeras semanas para no llegar de una manera incómoda al cierre de temporada, que siempre es difícil, ¿no? Enfrentar a los regios. La temporada no fue como lo esperábamos. Hay que tomar acciones para esta temporada que viene, que te digo es mi última. Si pudieras escribir algo en el cielo para que todos lo vieran y tuviera impacto en el fútbol americano nacional, ¿qué escribirías? Hola, somos Show, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a un capítulo más, un capítulo muy especial. Y antes de empezar este capítulo, quiero pues mencionar que, esto lo estamos grabando un día después de la final de ONEFA 2024 y por fin se acaba la hegemonía de Monterrey. La verdad es que fue un juegazo de los auténticos Tigres. Por ahí el juego acaba con la patada fallada del kicker de Monterrey, que casi la mete. Y pues bueno, los auténticos Tigres, nuevos campeones, desde hace 48 años que no se coronaban en una competencia en la que las ligas estaban unidas. Entonces, pues muchas felicidades a los auténticos Tigres. Y pues bueno, como siempre ya tenemos una entrevista más. El día de hoy tenemos un súper invitado. Ya siempre también les digo que es una entrevista que teníamos planeada desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que luego también le decía ahorita a Jorge que pues luego es muy difícil coordinar y siempre les estoy diciendo a los jugadores que qué rollo, que cuando se jalan. Pero por fin tenemos a Jorge Cordero aquí. Jorge Cordero lleva más de 14 años dedicándole su vida, su tiempo a este hermoso deporte. Ahorita estábamos platicando que está empatado en el récord de sacks de CONADEIP justamente con Meji. Y aparte de todo, la temporada pasada fue el mejor liniero defensivo rumbo a esta temporada por ABC. Y tuvo en la temporada del 2024 8 sacks, que fue el tercer lugar abajo del empate que fue esa temporada, que fue Alberto Madrid y Omaña. Entonces, verdaderamente el día de hoy tenemos un gran liniero defensivo en el canal. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y muy emocionado de poder ya concretar la entrevista como lo estábamos mencionando. Literal. ¿Cómo estás, hermano? Acabas temporada hace 3 semanas más o menos. 3 semanitas, ya terminamos la temporada. Pues digo bien, no se consiguió el resultado que esperábamos, pero creo que pues ya me deja este sabor de boca agridulce. Estoy por entrar a mi última temporada de Liga Mayor. Ya, ahora sí se me acaban los años para poder jugar, ya no hay para dónde hacerme. Y pues justamente los resultados hacen que pues llegue más fuerte que nunca esta última temporada para mí. Es todo o nada. Entonces pues muy emocionado de lo que viene y pues a darle a ello y prepararme para poder hacer lo mejor de mí y dejar lo mejor de mí en el campo. Hermano, antes de que pasemos a todo esto de tu última temporada, de esta última temporada del TECSEM, aquí en el canal ya te comentaba la tradición que tenemos de 3 tradiciones. La primera es
preguntarte y que nos cuentes a todos cuál fue y cómo fue tu primer acercamiento al deporte. Ya lo decía al principio, llevas 14 años dedicándole tu tiempo, entregando tu vida a este deporte. Entonces, pues siempre es importante empezar desde el inicio, ¿no? Desde el día uno. Entonces, cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento al deporte, perdón. Uy, pues mira, la verdad es que nadie de mi familia jugaba fútbol americano. Mi papá dice que jugó un ratito en Prepa 9, pero yo no le creo mucho. Pero la verdad es que siempre tuve amigos, compañeros que practicaban este deporte. El que más recuerdo siempre, yo lo conozco desde la panza, siempre decimos. Luis Eduardo Jaramillo, ya lo tuviste aquí, shout out a Luis Eduardo. Mi mamá y su mamá son amigas de la prepa. Entonces nosotros fuimos amigos desde la panza, siempre mencionamos eso. Pues él yo siempre veía de chiquito que nos juntábamos, que él jugaba ahí en Cowboys de Lomas Verdes. Entonces, alguna vez quise ir a ver a los entrenamientos a Cowboys de Lomas Verdes. La verdad es que no me agradó mucho en ese momento. Yo tenía 8 años y pues decidí en ese momento no intentarlo. Por ahí cuando tenía 10 años en la escuela, ya sabes, en la primaria, que empiezas a jugar tochito en los recreos y Sí. empiezas así como creo que muchos jugadores empezamos jugando tochito en nuestros recreos o con nuestros amigos. Yo tenía un amigo que jugaba en Bucaneros de Satélite, ¿no? Entonces, un día me ve jugando tochito, jugábamos ahí, y me dice, oye, yo creo que serías bueno, ¿por qué no vas y te pruebas? Yo tenía ya como este antecedente de haber ido a Cowboys de Los Verdes y como que no me agradó el deporte. Pero ¿por qué sientes que no te había gustado? O sea, quizá no le vas a los Cowboys. Sí le voy a los Cowboys, pero la verdad es que yo creo que en ese momento no estaba listo para poder entrar. Mi mamá nunca le encantó que yo jugara fútbol americano, ya sabes, por el tema Sí, de sí, las sí. lesiones y como todas las Los mamás. golpes. Exactamente. Entonces, como que nunca me alentó a que jugara este deporte en un principio, ¿no? Entonces, por eso cuando llegué a los 8 años, siento que estaba yo todavía muy chiquito, justo los gritos, todo, pues siento que dije, ay, caray, ¿qué es esto? Sí. Entonces ya después logré llegar a Bucaneros de Satélite. Llego a Bucaneros de Satélite, yo tenía 10 años y me acuerdo perfecto que antes de eso le dije a mi papá pues que lo quería intentar, que me emocionaba el fútbol americano, que quería entrar a jugar fútbol americano. No se me va a olvidar mi papá la respuesta que me dio. La verdad es que como que papá, pues eso, como niño y que tu papá te diga eso te motiva. Me dijo, yo te apoyo, vamos a preguntar, vamos a ver informes, vamos a que entrenes, yo te apoyo y vamos adelante con ello. Mi mamá pues, trabajaba, no me podía llevar mucho y mi papá me dijo, si es necesario yo te llevo y te regreso diario, yo no tengo problema, si esto es lo que tú quieres hacer, vamos a hacerlo. Entonces llegamos una mañana de enero a Bucaneros de Satélite, me acuerdo perfecto que mi mamá me llevó al entrenamiento y cuando llegué, pues había mucha gente, todos se conocían, todos se saludaban, y mi amigo, que era el que me había invitado, estaba de vacaciones. No Sí, manches. entonces, esa semana no iba a ir. Entonces, pues para mí era llegar a un mundo nuevo, Claro. completamente nuevo. Y la verdad es que cuando llegué me bajé y le dije a mi mamá, me acuerdo perfecto, mamá, ya vámonos. Y mi mamá me dijo, sí, sí, vámonos. Y en lo que iba yo al coche me encontré a mi papá. Y mi papá me dijo, ¿qué? ¿A dónde vas? Dije, no, ya me voy. Me dijo, no, no, ven. Me agarró. Fuimos con el coach Ulises, me acuerdo perfecto. Con el coach Ulises nos presentamos. Mi papá le dijo que pues, mi nombre, que quería jugar fútbol americano, que si nos daba una oportunidad. Ese momento entrené ese día. Me acuerdo perfecto. Salí de entrenar un sábado, salí. Cuéntanos de ese entrenamiento. Uf, ese entrenamiento me acuerdo perfecto que pues, para mí era algo completamente nuevo. O sea, yo decía, ¿ahora qué hago, no? O sea, ese primer entrenamiento ya estabas equipado y No, todo. no, no, era de enero, de la Sí. pretemporada. O sea, Físico. yo fui con mi papá antes a preguntar a Bucaneros, a la administración. Nos dijeron justamente esto, ¿no? Las épocas doradas de Bucaneros, que tenías que ir a Bucaneros, hacer la pretemporada. Una vez en la pretemporada era ver si te quedabas en el equipo, porque era de los pocos equipos que en infantiles tenía corte. Ok. Había categorías de 40, 50 chavos. Incluyendo al elegido de oro, o sea, Sí, sí, sí. hablando de Redskins, Cowboys, Redskins, Cowboys, Perros, todo. Bucaneros, en ese momento estamos hablando del 2010, más o menos, tenía una hegemonía muy marcada. ok. Entonces había categorías de 50 chavos que pues
la liga te permite, creo que son 33 o 35, no recuerdo, FADEMAC. Ok. Entonces, pues había un corte, ¿no? Entonces tenías que pasar ese corte y te decían, bueno, y si te cortan te puedes quedar aquí entrenando, digo, no vas a jugar. Sí, como redshirt, ¿no? Algo así. Exactamente, entonces pues, los entrenamientos empezaban en enero, que era de enero a mayo, era la desequipado, simplemente entrenando. Y yo llegué en enero y ese fue el entrenamiento, me acuerdo perfecto que pues, nos pusieron a dar vueltas al campo. Ya sabes, pues como nuevo, pues quieres este instinto de competencia que siempre he tenido. Pues le eché ganas, ¿no? Estaba hasta adelante y dije, bueno, me siento bien. Me paso el entrenamiento, me encontré a otros amigos, afortunadamente, que habían estado conmigo en el kinder, ¿no? Yo te estoy hablando, yo estaba en primaria, pero habían estado conmigo en el kinder. Entonces, como que eso me ayudó a aligerarme. Claro. Entonces, ya pasa el entrenamiento, salgo del entrenamiento, muy buen entrenamiento, y me acuerdo perfecto que mi papá me pregunta, ¿te gustó? Le dije, sí, pa, me gustó, hay que ver. Me dijo, pues qué bueno que te gustó porque ya te metí. Así, o sea, ya no me dejó echarme para atrás. Sí. Ya no me dejó echarme para atrás. Me dijo, qué bueno que te gustó porque ya te metí. Oye, y dices que tu papá no había jugado, pero, o sea, ¿por qué las ganas de tu papá? O sea, de que, o sea, porque no sabía ni siquiera tu papá si te había gustado y ya te había inscrito. Sí, sí, O sí. sea, quizá tu papá sabía que era como un deporte como formativo, o sea, pero ¿cómo si no había jugado? ¿Me explico? O sea, porque por lo que me dices eres la primera generación Sí, de tu familia que juega americano, ¿no? sí, sí, sí. Mi papá vivió muchas carencias en su vida en materia económica, pero él siempre le gustó el deporte y siempre le gustó el fútbol americano. Mi papá me cuenta que, pues él, lamentablemente, cuando entra él a la prepa, él vivía allá por Lindavista, tenía varios amigos de la colonia y todo, y uno de esos amigos jugaban, él y su hermano jugaban en Prepa 9 en los vietnamitas. Entonces dice mi papá que pues lo invitan a entrenar, mi papá va a entrenar, pero dice, la verdad es que pues ya cuando llegas a la prepa ya todos tienen mucho colmillo, mucho callo. Pero imagínate, el fútbol de antes que todo era más de pegar, ¿no? Claro. Entonces, chavitos que llevaban desde los 10 años como yo jugando, que llegas ya a prepa, y uno se quiere meter en prepa, pues es complicado. Entonces, mi papá por eso y porque tenía que trabajar, mi papá trabajaba y estudiaba, pues no pudo jugar, no pudo jugar. Entonces, siento yo que se quedó con esa espinita, pero siempre le gustó el fútbol americano. Y siempre le gustó lo formativo que era el fútbol americano. Aparte de que en mi casa había una regla. En mi casa era, no importa el deporte que elijas, está bien, pero tienes que hacer un deporte. Mi papá siempre nos dijo, el único deporte que los voy a obligar es a la natación, a mí y a mi hermana, ¿no? Y dijo, y eso por supervivencia, porque tienen que aprender a nadar. Pero siempre en la casa la regla fue que teníamos que hacer un deporte, el que nosotros quisiéramos. Y nos apoyaba, digo, lo he platicado varias veces con él, me dice, pues yo te llevaba a jugar soccer, yo jugaba soccer ahí en la UM. Me decía, pues te llevaba, pues me aburría en tus partidos, entonces mínimo el soccer. Sí. Entonces, cuando yo le digo que voy a jugar fútbol americano, pues obviamente despierta un gran interés en él. Mi mamá, por otro lado, pues estaba asustada, ¿no? Mi mamá me decía, no, es que te van a pegar, te van a matar y te van a romper algo. Y más mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre le decía, no, no dejes que juegue. Entonces, mi mamá tenía este miedo. Pero bueno, una vez que yo jugué mi primera temporada, mi mamá quedó fascinada también con el deporte, con las mamás en las gradas. Se hace una familia, la verdad es que es padrísimo este deporte. Entonces, ese fue mi primer acercamiento en Bucaneros de Satélite y pues de ahí para el Real. Oye, ¿y tu papá también le va a los Cowboys? O sea, cuéntanos un poco también de... No solemos tocar mucho como el tema de la NFL, pero la verdad es que creo que también es muy interesante como esas anécdotas familiares y más como por ejemplo de padre e hijo, que pues, los domingos ves los juegos o si por ejemplo Luis nos contaba que fue con su papá al partido de los Cardinals cuando vinieron a jugar a México y pues toda esa, o sea, que lo importante que también es la NFL para el- para incitarnos a jugar ese deporte aquí en México, ¿no? Claro. Sí, mi papá le va a los Cowboys. Mi mamá yo creo que también le va a los Cowboys, ¿no? Como que ella no tiene un equipo muy definido, pero pues ya sabes, todo México le va a los Cowboys por los noventas, o a los Steelers. Entonces, pues yo siento que sí, yo le voy a los Cowboys por herencia, ¿no? Entonces, yo ya me acuerdo perfecto, la NFL llegábamos a ver 2 que 3 partidos con mi papá, luego 2 que 3 partidos con mi mamá, los Super Bowls los veía siempre, pero la verdad es que yo no entendía muy bien. Me acuerdo perfecto, y esto es real, ¿eh? Yo llegué preguntando que dónde estaba la línea amarilla cuando entré la línea amarilla del 1º y 10 cuando entré a Bucaneros. Y me dijeron, no, la tele. Sí, sí, sí.
Yo no sabía nada de fútbol americano. Llegué en blanco, llegué de ceros, llegué a aprender, pero pues justamente con todo el apoyo de mi familia, afortunadamente. Que digo, eso de la línea amarilla es algo, yo creo que bastante común, Común, ¿no? sí, O sí, sea, sí. porque, digo, a mí también me pasó, pero pues digo, lo analicé y dije, no, pues cuando llegué dije, no, pues qué línea amarilla va a haber aquí, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos un poco también de tu primer entrenamiento equipado. Luego es muy duro, ¿no? Llegar a un deporte porque pues nadie está acostumbrado a tener golpes continuos y pues ver a un personaje que te va a pegar, que viene a toda velocidad y que tiene todas las intenciones de destruirte. Cuéntanos eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te pusiste ese primer casco y recibiste tu primer golpe y dijiste, ya? No, pues la verdad es que yo me acuerdo, te digo, que era la etapa de no equipados y luego te equipaban. Entonces, pues yo nunca había estado equipado. O sea, para mí era algo completamente nuevo, pero me emocionaba mucho. Entonces, llega el día de que nos iban a equipar. Mi papá, vieja usanza, me dice, el casco es algo que se gana. Y me hizo usar cascos de utilería. De los de utilería de los 2000, ya sabes, los que todavía tenían fomia dentro de la araña aquí. No, bueno, ya me da un Riddle del año no sé Del qué año, caldo. exacto, del caldo. Me pongo el casco, llego al entrenamiento y pues ahora sí venía lo bueno, ¿no? A pegar. Entonces nos Que ponen. todavía podían no gustarte después del golpe, ¿no? O Exactamente, que creo sea, que también eso fue un poco lo que dijo también mi papá. Me dijo, "¿Pero ¿para qué le compro casco? ¿Para qué le compro hombreras? Si puede que aquí, porque eso es cierto, ¿eh? Es un filtro muy cañón. O sea, hay chavos que se equipan, puede que sean muy buenos en la pretemporada, son muy rápidos, son atletas, pero llega la hora de los trancazos y se acabó todo. Exacto, y se van del equipo y se van del deporte y lo abandonan. Entonces, la verdad es que lo logré, o sea, me puse el casco, me acuerdo perfecto, ya sabes, este ejercicio de matador que se usa mucho en las infantiles, o se usaba, ¿no? En mis tiempos, que era, pa, pa, y así llegadas, y uno por acá, y uno por acá, y el famoso ganar la yarda, bueno, antes no lo conocíamos así, ¿no? El Oklahoma Drill, o el que está uno y uno y literalmente están acostados, a uno le avientan la bola y el otro tiene que taclear. Padrísimo, la verdad es que yo lo disfruté, me acuerdo perfecto, un gran amigo, le decimos el Bam Bam, todavía es mi amigo Carlos Rivas. Le decíamos Bam Bam, bueno, le decían Bam Bam porque pegaba durísimo. Teníamos 10 años, pero ¿sabes? Es de estos chavos que se desarrolló rápido. sí, Estaba grandote y le decíamos Bam Bam porque pegaba con la claro. cabezota. Y me acuerdo que siempre decían, ay, el Bam Bam pega duro. Y entonces yo dije, uy, el Bam Bam, a ver qué tal me va con el Bam Bam. Y pues ahí nos dimos dos que ¿Te tres. tocó con el Me bambán? tocó con el Bam Bam, me acuerdo perfecto. No me rajé, la verdad es que dije, venga, es aquí con todo. Sí. Y no sé, pegué, me dolió, sí, pero me gustó esa sensación de poder, Esa esa adrenalina, ¿no? adrenalina de golpear y sentir y vamos, y que todo el mundo te grite, porque aparte en las infantiles el primer día es golpes, ¿no? Golpes, golpes, Claro. golpes, golpes, Sí, golpes. para quitarte el miedo El del golpe, miedo, ¿no? Que yo completamente. creo que todos en esa categoría todavía tienen por más o sea, por más que haya dos, tres chavitos que ya le den más duro al golpe, yo creo que todavía los coaches tienen que quitarles ese miedo con ese tipo de drills, ¿no? Sí, completamente. Aparte es algo natural, el miedo que tienes al sentir que alguien viene hacia ti a toda velocidad. Y aparte, cuando eres chavito, y justamente ahorita se intenta mitigar mucho el tema del golpeo a la cabeza, de todo esto, pero cuando tienes 10 años, ves a alguien venir hacia ti, y lo primero que haces es hacer esto, bajas la cabeza, o sea, es algo natural, o haces esto. Entonces, justo el quitarte ese miedo, quitarte esa sensación, o sea, y me acuerdo, eso es una frase que digo, todos los que jugamos este hermoso deporte la sabemos. Hay de dos, o pegas o te pegan. Entonces, tú decides cuál quieres, ¿no? Y eso es fundamental en este deporte. 100%. Y entonces te toca con el bam bam, te gusta y sales y ¿qué te dice tu papá? Porque te digo, ya, o sea, te preguntó si te gustó, si te voy a armar ese casco, ¿y qué pasa a raíz de este momento? Después de este momento, ¿qué pasa? Pues, ¿sabes? Sí. O sea, en tu familia, en tu decisión, con tu papá, y cómo va cambiando tu vida, o sea, tanto dentro del campo con todos tus compañeros, que pues llegaste a los Bucaneros, tú me lo decías ahorita, y
pues tu amigo, el que te había invitado, se había ido de vacaciones, estabas como con la incertidumbre, pues, del socializar con otras personas. Y me imagino que también, pues, también seguramente que el que tú te hayas dado con el Bam Bam ayudó a que todos hayan dicho como, ah, bueno, este brother, Trae algo. trae algo y no le da miedo, ¿no? Que también seguramente a los coaches, pues, les gusta, Sí, ¿no? sí, sí. La verdad es que, pues sí, justamente terminan estos entrenamientos, digo, pasan una serie de entrenamientos, ¿no? De que yo con este casco me acuerdo perfecto. Salimos del primer día y coach nos dice, tómense un Advil, tómense un ibuprofeno, tómense un paracetamol porque les va a doler la cabeza. Y dicho y hecho, te duele la cabeza, te duele el cuerpo. Me acuerdo perfecto también, digo, esto es un paréntesis muy rápido, una anécdota muy chistosa. Yo empiezo a entrenar todo, pues obviamente estamos hablando de mayo, junio. En la primaria creo que salíamos hasta julio. Entonces las profesoras empiezan a ver que estoy moretoneado, que tengo moretones, que tengo rasguños. Entonces un día llego a la escuela y me manda a llamar la directora. Me sientan y me dicen, oye Jorge, queremos saber si tus papás te pegan, si sufres violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Sí. Y le digo, no, ¿por qué? Y me dicen, pues es que tenemos notado que traes moretones, estás rasguñado. Y le digo, ah, es que juego fútbol americano. Y me dice la directora, ah, juegas fútbol americano, con razón. Sí. Porque sus hijos también en algún punto juegan fútbol americano. Pero también le mandaron a hablar a mi mamá. O sea, a la par de esto le hablaron a mi mamá y le dijeron, oiga señora, ¿qué está pasando? Que el niño llega golpeado. Sí. Y ya no, mi mamá les dijo, no, es que juega fútbol americano y todo esto. Entonces, muy chistoso porque justamente, pues todo este tema del golpeo, en un niño de 10 años que de repente lo veas con los brazos llenos de moretones, con rasguños, dices, pues es un signo de alerta, pero pues creo que es parte de lo que nosotros como jugadores de fútbol americano experimentamos y me gustaría ahondar más en ello un poquito más adelante. Pero sí, o sea, salimos de ese primer entrenamiento, tomo mis pastillas para el dolor de cabeza, el Advil, el ibuprofeno. Justo como dices, ¿no? También el haber golpeado con los que pues golpeaban más duro en esas épocas, haber tacleado bien. Me acuerdo perfecto y eso siempre lo voy a agradecer al coach Mario de Me acuerdo perfecto, él fue mi primer coach. Estaba el coach Ulises, que era el head coach, y el coach Mario, que era quien llevaba la defensa y aparte el de linieros defensivos. Ok. A ver, porque eso es otra cosa, perdóname que te interrumpa. Adelante. Empezaste como liniero. Empecé siendo rush a la defensiva y voy a acabar mi elegibilidad siendo a la defensiva. O sea, empecé ahí porque él me vio. Yo le agradeceré toda mi vida. Creo que vio cualidades en mí y me dijo, tú me recuerdas a mí cuando jugaba. Me dijo, vas a ser a la defensiva. Digo, a sus usanzas y a sus enseñanzas, porque me acuerdo que me enseñó a colocarme en 3 puntos así de gorila, ¿ya sabes? De gorila Sí, con las o manos sea, así. literal así. Así de gorila. Bueno, es un coach que jugó fútbol americano en los Pumas, ¿no? En los años justo gloriosos de los Cóndores, de las Sí. Águilas Reales, todo esto. Entonces me acuerdo perfecto que me dijo, tú vas a hacer a la defensiva. Me ponen de a la defensiva y fue algo que desde el primer segundo, en el primer entrenamiento me encantó, ¿no? O sea, el tener que llegar y taclear y estar por fuera, o sea, la verdad es que es algo que para mí fue mágico. Fue el momento en el que yo encontré dónde pertenecía, todo lo que yo había soñado. Y justo me acuerdo una frase que alguna vez escuché de un coach de Estados Unidos, que nos decía, yo en el fútbol americano encontré el primer lugar donde fui el mejor en algo. Y a mí me pasó eso, o sea, como te digo, yo estaba de ala defensiva y yo sentía que era algo natural para mí, ¿no? Entonces me fue muy bien en mis primeros entrenamientos. Justo, como dices, nunca me rajé, no tenía miedo, iba de frente. Entonces, un día salimos, mi papá y yo, me termina el entrenamiento, vamos hacia el coche con mi casco horrible de la utilería, ¿no? Y se nos acerca un coach, el coach Jorjón, me acuerdo, él es coach todavía de los Perros Negros, creo. Ok. Y le dice el coach Jorjón a mi papá, oye, ¿eres tu hijo? Y le dice a mi papá, sí, ¿por qué? Dice, oye, pues déjame decirte que es el mejor novato que tenemos. Es muy bueno y gran chavo y gran jugador. Entonces mi papá dice, muchas gracias, coach, que no sé qué. Tú Pasó el estabas mes. ahí. Yo estaba ahí al lado de mi papá, pero yo me dolía más la cabeza, ¿no? De lo que yo estaba percibiendo de qué pasaba. Total, al día siguiente fui a la escuela, salgo de la escuela, me acuerdo que mi camión habitual, pues de la escuela a mi casa. Y en eso mi papá veo que se desvía. Y le digo, ¿a dónde vamos, pa? Y me dice, tú no preguntes, tú tranquilo. Y en eso veo que nos paramos en Sede Pro.
CD Pro. el que está al lado de Bucaneros, donde venden todos los cascos, Ok, ok, jerseys, ok. todo. Y me dice, papá, ¿te acuerdas lo que nos dijo ayer el coach? Sí, bueno, eso es ganarse el casco. Te voy a comprar el casco que tú quieras. En ese momento el mejor casco era el Speed. Sí, sí, El sí. Riddle Speed, ¿no? Ni siquiera el 360 todavía no salía, ni el Flex Qué mucho menos. pesadísimo, ¿no? El Speed, ya sabes, pero bueno, en sus tiempos fue, wow. Claro. Me compra mi papá mi casco. ¿No? Y entonces me compra mi papá mi casco y yo llego esa tarde a entrenar pues, con el casquito nuevo, ya era otra cosa. Con confianza. Con confianza, en el primer trancazo que meto dije, no, bueno, ya ahora sí estamos hablando de otra cosa. Vamos ¿a quién golpeamos? O Me sea, imagino que no lo sentías igual, o nada, sea, nada, nada. O sea, es real, o sea, pues el otro era de araña, de galletas así durísimas. Este ya traía cámara de aire, sus galletitas bonitas. O sea, ya realmente era otra cosa. Y pues al golpear no sentías que te retumbaba todo el cerebro. claro. Y ese día ya no salí con dolor de cabeza. Y fíjate que, o sea, lo he platicado en varios capítulos, o sea, la importancia, o sea, no solamente de un coach, pero, o sea, la importancia de lo que se le dice a un niño de 10 años, Ujú. o sea, y cómo pueden tomar dos rumbos su vida, no solamente su carrera, ¿no? O sea, y por eso te lo pregunté, o sea, tú estabas ahí, o sea, porque quizá te dolía la cabeza y no estabas como tan concentrado y cosas así, ¿no? Pero, o sea, a lo que quiero llegar es que muchas veces han venido aquí a contarme cómo un coach te dice, este, estás chiquito, no eres bueno, o sea, en general haciendo lo menos, ¿no? Que es el Claro. punto. Y cómo eso tiene un impacto en que te la creas, ¿no? O sea, que el que tú hayas escuchado eso de tu coach, y no solamente de tu coach, pero tener ese apoyo de tu papá de gánate el casco, aquí está tu casco, ya escuchaste lo que te dijo el coach. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Eh, Digo, síguenos contando un poco de qué pasa a raíz de que ya tenías esa confianza, que repito, es muy importante en un chavo de 10 años, ¿no? Sí, definitivamente los coaches marcan vidas. O sea, yo te platico, este coach, el Crojón que me dijo esto, pues obviamente te motiva y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el coach Mario, la verdad es que yo creo que por él realmente afiancé el amor a este deporte porque ese año me fue muy bien, estamos hablando de Hornets, 2011 yo creo. Me va muy bien en la temporada, ¿no? Llegamos a la final, la perdimos. Perdí 5 años seguidos la final contra los Gamos, todos mis infantiles. Ujú. Pero bueno, llegamos a la final, perdemos, se hace ya sabes, la ceremonia de cierre de temporada y dan una chamarra de Bucaneros, ¿no? Y el coach y dice, vamos a otorgar al mejor jugador de la temporada, al mejor jugador. Entonces ese mejor jugador afortunadamente fui yo, fui el mejor novato, fui el mejor novato y mejor jugador. Y me dan esa chamarra, ¿no? De Bucaneros. Y me acuerdo perfecto que te cuento esto, porque pues me fue muy bien, logré ese objetivo. Y el coach Mario me da una carta. Todavía tengo esa carta, la tengo guardada, la leo de vez en cuando, en la cual él me menciona que realmente me pone que eres un gran jugador, eres una gran jugador, eres habilidoso, tienes las cualidades y las aptitudes, vas a sobresalir, eres un líder también. Me dijo, pero antes de ser todo eso tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde y tienes que ser reservado en materia de no ser soberbio ni creído, porque la soberbia mata. Y me acuerdo perfecto que en esa carta él mencionaba, deja que los demás hablen de ti, tú no hables de ti, deja que los demás te aplaudan y que hablen de ti. Cuando tú estés en privado frente a un espejo, apláudete y ahí sí celebra como quieras. Y la verdad es que esa enseñanza la he aplicado a lo largo de mi vida. Independientemente del fútbol americano, a lo largo de mi vida he intentado, digo, habrá veces que he fallado, ¿no? También, como todos somos humanos, tenemos errores, pero siempre intento justamente tener los pies en la tierra y nunca estar anunciando o presumiendo lo que soy o lo que logro, sino simplemente justamente escuchar las cosas buenas de las personas que tienen que decir de mí
Y pues sí, aplaudirme cuando yo estoy solo, pero es una enseñanza que llevo hasta el día de hoy y justo como lo mencionas, ¿no? El poder que tiene, ya sea un buen coach o un mal coach, que tienen el poder de destruirte o de llevarte arriba, Literal. literalmente. Y qué bonito y qué duro, o sea, darle una carta así a un niño de 10 años, o sea, porque pues es un mensaje, o sea, que te ha servido hasta la actualidad, Claro. ¿sabes? Perdón. No te preocupes. Entonces, digo, lo que dices, ¿no? Qué gran coach. Y a esto quiero hilar lo que te decía, ¿no? ¿Qué hizo que te quedaras en este deporte? Creo que después de este gran, eh, creo que se dice preámbulo, eh, pues me imagino que tienes una respuesta muy clara de por qué te quedaste en este deporte Claro. y por qué llevas 14 años dedicándole. Y neta, por eso, o sea, digo que le entregas tu vida al deporte, ¿no? Porque Sí. es estar todos los días, y realmente entregas tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente, o sea, arriesgas tu vida por colores, por hermandad, por amor al arte, ¿no? Dejémoslo ahí. Completamente, mira. La verdad es que es un tema que creo que no lo platico seguido, pero es un tema que me apasiona y que pues hasta cierto punto te da sentimiento porque es justo, lo mencionaste, o sea, ¿qué es lo que hizo que me quedara en este deporte? Pues son varios factores, ¿no? La primera es tener el apoyo de toda mi familia. La verdad es que cuando terminó la temporada en algún punto vacilé si seguir o no seguir. Y ya en ese momento que mi mamá, que era la que no le gustaba, me dijo, no, Jorge, vas a seguir. O sea, esto es lo tuyo y aparte te apoyamos y venga. Tener todo el apoyo de mi familia, desde mi papá que me llevaba, me traía, mi mamá que pues se adaptó a mí, porque muy pocas veces se habla de los sacrificios que hacen las familias, porque tú como quieras pues eres el jugador y lo disfrutas, pero tu familia tiene que apoyarte porque las temporadas infantiles es cuando los chavos están de vacaciones de la escuela, entonces los papás se tienen que quedar y no pueden viajar, no pueden salir de vacaciones. Y sobre todo algo que también no se ve mucho, los hermanos, ¿no? Las hermanas. Mi hermana se sentaba en las gradas a hacer su tarea, ¿no? Y estaba ahí, mi mamá me apoyaba, mi papá me apoyaba, mi hermana me apoyaba, un poco a fuerza, pero me apoyaba. Entonces, eso es yo creo que clave y lo principal. Lo segundo es que, como te mencionaba, ¿no? La verdad es que fue la primera cosa en la que fui realmente bueno, ¿no? Que fui alguien que podía, que sobresalía, que hacía las cosas bien, que lo disfrutaba. Yo amaba entrenar, amaba entrenar esos entrenamientos en Bucaneros, lo que yo daría por volver a vivir uno de esos entrenamientos con todos mis amigos, llegar y jugar tocho al principio, ya sabes. Sí. Y antes del entrenamiento tocho llegó el coach, vamos a jugar fútbol americano y después de jugar y entrenar fútbol americano volvamos a jugar Sí. tocho. O sea, es algo que a la fecha digo, wow, qué padre que te gustaba tanto este deporte, que amabas tanto este deporte que finalmente hacías ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa es el fútbol americano. Yo creo que es un deporte formativo, ¿no? Es un deporte que te da disciplina, te da resiliencia, te da compromiso, te da ciertas habilidades y aptitudes y cualidades que conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no todas las personas la tienen. O sea, we're real different, ¿sabes? Realmente creo que los que jugamos fútbol americano en algún punto, y sobre todo los que llegamos a jugarlo a nivel ya a estas alturas del partido, ¿no? De Liga Mayor, etcétera, juveniles, te permite tener aptitudes y desarrollar ciertas habilidades que la mayoría de las personas no tiene, ¿no? Y eso lo trasladas también hacia tu vida diaria y pues realmente eres llámalo un estudiante, un profesionista o incluso un ser humano que justamente pues está hecho diferente porque tienes trabajo en equipo, tienes liderazgo, tienes realmente un sentido de resiliencia muy amplio, ¿no? O sea, entonces todos estos factores humanos y aparte tus amigos también que están siempre ahí contigo, ¿no? Los mejores amigos que tengo en mi vida son por el fútbol americano, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre desde los 10 años nos conocemos, desde Hornets, nos seguimos juntando ahorita, son mis mejores amigos. Entonces creo que este cúmulo de cosas y justamente el hecho de decir, encontré mi lugar, encontré donde soy bueno
es lo que realmente me hizo quedarme. Y la otra vez leí una frase que dice que mi primer amor nunca fue una niña, ¿no? Mi primer amor nunca fue una niña. Mi primer amor fue el fútbol americano. O sea, entregarle tu vida, entregarle tu tiempo, entregarle tu cuerpo, como bien lo mencionas. O sea, es entregar todo por un deporte y es por amor, porque cuando eres chavo, niño, no está este tema de las becas y no está este tema, que digo, sigues haciéndolo porque amas el deporte, pero ya hay otra cosa de por medio. Cuando eres un niño, simplemente es porque amas hacer este deporte, amas hacerlo con tus amigos y es ir a hacer lo que te hace feliz. Sí. Simplemente porque se siente bien. Porque se siente bien y porque te gusta. Sí. Tienes una foto ahí en el C, no sé si fue esta temporada o de la pasada, y dímelo tú, con estos amigos que hiciste en Bucaneros, Sí. que me imagino no llegaron a jugar Liga Mayor, ¿no? Porque pues el filtro se reduce y se reduce y se reduce entre infantiles, entre juveniles, si juegas intermedia, de intermedia mayor, con tu jersey de Bucaneros y creo que estaban 4 amigos tuyos, pues celebrándote, ¿no? Sí, digo, más que amigos, son mis hermanos. La verdad es que somos 5 en el grupo. Ellos los conozco desde los 10 años. Justamente esta foto para mí fue muy significativa. Yo no sabía si me iban a ofrecer o no la maestría, entonces para mí ese fue mi senior day. Justamente mis amigos son Entonces sí fue la pasada, ¿verdad? la pasada, sí, sí. En esa foto está el Bam Bam, está Se hizo tu amigo. se hizo mi amigo el Bam Bam. Está el Bam Bam. Está Raúl Ramos. Está Nelson Regis y está Daniel Luna, ¿no? Mis 4 incondicionales de toda la vida. Hemos pasado por todo y de todo, ¿no? En las buenas, en las malas y en las peores. 2 de ellos sí lograron jugar un año nada más de Liga Mayor. El Bam Bam jugó en los Aztecas, él estudió allá, se metió un año, estuvo un año y listo. Y Raúl Ramos también estuvo un año ahí en el Texem, él estudiaba ahí también, se metió un año y estuvo ahí. Tanto Nelson como Daniel ya no, bueno, tú ya sabes, puros apodos. Raúl el papi, ¿no? Nelson el Necan, ¿Tú qué apodo tenías? el Caperuzo. Yo ¿Por siempre he sido qué? el Caperuzo. Todo el mundo en el fútbol americano me conoce como el Caperuzo. Incluso ahorita en el SEM. En el SEM, el Caperuzo. Ajá. Sí, porque yo era gordito. Bueno, siempre he sido gordito, a lo mejor ahorita he sido gordito, ¿no? Pero era más gordito de chiquito. Pues hay peso, es lo que te comentaba, ves que hay peso. Entonces yo me tenía que quedar a correr con una sudadera para poder bajar de peso Sí. después de que acabara el entrenamiento. Me quedaba a correr y en eso me dicen, un día fue por mí mi abuelita, y yo llevaba aparte una chamarra roja, una sudadera roja, de Justin Bieber creo que era incluso. Entonces me acuerdo que el coach me dice, oye, vete a correr. Le digo, coach, es que hoy me tengo que ir rápido porque vino mi abuelita por mí. Y traía yo mi sudadera roja y me dijo, ay, sí, ¿qué? Y el lobo feroz viene a perseguirte. Le dije, sí, por eso ya me tengo que ir. Sí. Entonces ese día, pues, a partir de ese día me dijeron el Caperuzo. Sí. Buen apodo, ¿eh? La verdad es que sí. Oye, estabas diciendo, empezaste tu respuesta a mi pregunta del por qué te quedaste en el deporte, empezaste diciendo lo de la familia, que poco se habla de todo el apoyo que hace la familia, ¿no? Y realmente sí, poco se habla. O Un sea, poco. no solamente de las mamás o de los papás que pues van todos los días a los entrenamientos, porque al final de cuentas pues no dejan de ser niños, Ujú. entonces tienen que estar los papás pues viendo que esté bien el chavo, y no solamente los entrenamientos, pero pues también si llegas a ir a jugar a otro estado de México, pues va toda la familia, y lo decía Renato Ávila en un capítulo, ¿no? Es, me contestó, o sea, su respuesta hacia esta pregunta igual fue que él, algo que hizo que siguiera dedicándole todo su tiempo al americano, era también lo que veía que la familia hacía por él Claro. hacia el deporte, ¿no? O sea, todo el sacrificio que sus papás hacían, no solamente en los entrenamientos, pero pues también se sabe o sea, se sabe dentro del mundo del americano que pues la utilería no es barata, o sea, el casco, las sombreras, los cleats, todo, ¿no? Entonces, es una parte también muy importante dentro del fútbol americano que crea un vínculo muy bonito en la familia, ¿no? O sea, no solamente la hermandad que se hace entre los jugadores,
pero también el jugador con su familia y todas las familias Exacto, juntas, sí. ¿no? Sí, la verdad es que el fútbol americano crea una familia, ¿no? Y digo, tú estás con tus hermanos abajo, pues en la guerra, ¿no? Que es jugando. Pero también las mamás y se crea un ambiente muy padre en las gradas, ¿no? Este tema de las batucadas, de las porras, de la mamá que dirige la porra, la mamá que es manager, y entonces todas se vuelven amigas, y entonces se van a tomar cafés. Y pues como bien lo mencionas, o sea, las mamás llegan a veces a las 5 de la tarde al campo y tienen dos hijos, y un hijo entrena de 5 a 7 y el otro de 7 a 9 y entonces la mamá está desde las 5 de la Todo el tarde hasta día. las 10 de la noche, está todo el día. Entonces empieza a ser amigas y empieza a juntarse con la mamá de tal, como los niños son amigos, empiezan las mamás a hablarse. Entonces se crea un ambiente muy bonito y familiar. Te comentaba, mis amigos, los que te mencioné, sus mamás son amigas de mi mamá, ¿no? Y de toda la vida. Y se siguen reuniendo, así como nosotros nos reunimos, se siguen reuniendo a tomar cafés, se siguen reuniendo a comer, a desayunar, ¿no? O sea, realmente se crea una familia enorme que pues justamente es algo muy bonito del deporte, de este deporte, ¿no? Yo lo he visto en este deporte, no lo he visto en otros deportes, desconozco si a lo mejor hay gente que dice, no, en otros deportes también, pero yo no lo he visto en otros deportes y creo que es algo también muy valioso que no solamente tú como jugador lo vives, sino que también tu familia lo vive, ¿no? O sea, mi mamá ya me decía después de broma, no, todavía no te puedes salir porque ya están mis amigas ahí, ¿no? O sea, ella Llega a ese nivel. exactamente, formó parte de ser Bucaneros. O sea, mi mamá siempre me manda las fotos de cuando jugabas en Bucaneros. Mira, cuando estabas en Bucaneros, ay, qué tiempos los de Bucaneros. O sea, y es un amor que también el club genera en ti. O sea, al día de hoy, y lo digo aquí, Bucks la vida, toda la vida, siempre, por siempre y para siempre. Bucks la vida y siempre va a ser Bucks la vida. Pues hermano, ahora sí pasemos un poco más hacia tu carrera yendo al SEM. Digo, cuéntanos un poquito de. Me gustaría que nos contaras la neta de esta época dorada de los bucaneros que tú decías al principio. Ahorita decías Bucks la vida. Y la neta es la primera vez que un invitado trae una, ¿cómo? Chamarra, de un equipo de juvenil, ¿no? Claro. Tienes varios parches ahí. Sí, sí, sí. Cuéntanos, muy bonita tu chamarra, Gracias. cuéntanos si tienen algún significado, cuéntanos, pues sí, en general de los bucaneros. Sí, mira, de los bucaneros, los parches que traigo acá un poquillo son los escudos que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Este es el primero, después existen las torres de satélite, yo entré cuando estaba este escudo, ¿no? Y bueno, ya el actual, que es este. Mira, traerme esta chamarra fue para mí algo también simbólico, porque, como te contaba, estoy a punto de terminar mi elegibilidad. Estoy a punto de colgar para siempre las sombreras, el casco y los tacos, no volver a equiparme nunca en mi vida. Estoy a 8 juegos de no volver a pisar un campo de fútbol americano como jugador, ¿no? Entonces, justamente creo que esta temporada, y es lo que platicaba un poco dentro del equipo, y es un poco lo que platicaba con mis allegados y mi círculo cercano, esta temporada me gustaría dedicársela a mi yo de 10 años, ¿no? A este chavito que es el que te comentaba, que justamente vio en este deporte pues todo lo que te decía, ¿no? Entonces siento yo que tengo una deuda hacia ese niño y esta temporada pues va dedicada completamente para él y para mi familia porque pues ellos han estado ahí desde el principio y yo siempre he sentido su apoyo y también pues obviamente es back to basics, ¿no? O sea, regresar al origen, regresar a esto. Por eso es que traigo esta chamarra, lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo estuve en Bucaneros desde los 10 años, algo a los, ¿qué será? 16 años, que juego mi última juvenil ahí. Estuve Hornets, Irons, Falcons, Tauros, Ponies, juvenil A, entonces son 6 añitos que estuve Bucks la vida, nunca me moví de ahí me moví al SEM y listo, se acabó. Yo nunca concebí cómo personas jugaban en los Bucks, en los Redskins, en los Linces, en los Cowboys, en los Perros Negros. O sea, para mí fue un sentido de identidad que más allá del club, o sea, el club sí, pero también las personas que formaron parte del club y que te digo que hoy en día seguimos en contacto. O sea, yo siempre, ¿no? De broma, luego voy ahí con mi novia, pasamos por Bucaneros y le digo de broma, persínate, ¿no? O sea, la verdad es que ese campo me trae muchos recuerdos, o sea, es recuerdos con mis amigos, con mis hermanos,
estos entrenamientos también de las juveniles, de cuando pues obviamente pues entrenabas, ¿no? Y sabías que saliendo pues había una fiesta o te estabas con tus cuates, era pura risa, diversión. Y justo un poco lo que te decía, ¿no? No jugabas por nada más que por amor al arte. No había nada de por medio, era porque te gustaba, porque te hacía sentir bien y era porque tú querías ir a jugar. No había una beca de por medio, no había nada de por medio. Entonces, justamente eso es a mí por lo que yo hoy traigo estos colores. Digo, la verdad es que también siempre al Texem la vida, pero justamente para mí esta temporada va dedicada a ese chavito de 10 años y es lo que quiero transmitir y lo que quiero hacer de aquí hasta que juegue mi último partido de Liga Mayor y colgar los tenis como se debe, colgar el casco y las sombreras. Qué chingón, güey, la neta, qué chingón. Qué bueno que trajiste la sudadera y creo que es un significado, perfecto, ¿no? O Sí, sea, ¿qué número eras en Bucaneros? esa es una buena historia. La verdad es que yo fui el número 50. Traes por ahí el 50, ¿no? No, creo que no, ¿eh? Pero, bueno, este es el 55 de cuando fue el aniversario. Fui el 50, ¿no? Todas mis infantiles fui el 50. Y, bueno, una infantil, no, ahora que lo pienso, fíjate, ahora que me hiciste recordar. No, como si Falcons o Tauros fui el 69. Ya sabes lo que era de chavito, de que te cambiaste de número y dije, el 69 está cool, o sea, no sé por qué. Pero bueno, entonces una temporada, pero de ahí hasta mis juveniles, fui al 50. Cuando yo ¿Por salgo, alguna razón en especial lo dijiste de 50? fíjate, sí, por el coach que te comenté, el coach Mario, él me dijo, oye, tienes que, porque ya sabes, cuando eres niño dobleteas, entonces yo era el liniero defensivo y también liniero ofensivo. ¿De qué jugabas? Centro. Era centro, qué chistoso, ¿no? Sí, era centro. Justo recordar todas estas cosas, ¿no? Era centro. Jugaba de centro a veces, no era el primer equipo de centro, pero era el primer equipo a la defensiva, ¿no? Entonces, de repente me ponían ahí de centro, de guard, de tackle, de distintas cosas. Entonces me dicen, oye, tienes que ser, bueno, un número del 50 al 79, ¿no? Sí. Entonces, pues dije, ¿cuál? Y me acuerdo que este coach me dijo, yo jugaba con el 50. Le dije, pues venga, vamos a hacer el 50. Y dije, no, padrísimo, que no sé qué. Entonces fui al 50. De hecho, en la U15, que justo yo jugué la primera U15 de la historia. ¿No? De FADEMAC. De FADEMAC, la que fue, no, de la U15 en general, de toda la historia de... O sea, era FADEMAC con EFA y todo. Sí, creo que ahí se estuvo FADEMAC. ONEFA no sacó selección, sacó una selección el Poli. Los Pumas no quisieron sacar selección porque les ganaron el campeón de campeones. Pero bueno, el Poli sacó una selección. FADEMAC sacó otra de Querétaro, como del Bajío y así. Chihuahua y Chiapas, me acuerdo. Fue la que se jugó ahí en el casco de Santo Tomás y en el Wilfrido y etcétera. Entonces, también esa Under 15 la jugué con el 50. Y esa fue la última vez que usé el 50. Porque cuando subí a juvenil, una persona, el que era el centro, traía el 50, entonces tuve que cambiar de número. ¿Y a qué cambiaste? 9-9. Y de ahí, bueno, en el SEM todavía tuviste 9-7, ¿no? En mi primera temporada, en la juvenil única, sí, igual utilicé el 9-7 porque el 99 estaba utilizado, ya lo habían agarrado. Qué bonito es el 9-9, ¿no? La verdad. Nah, me encanta, la verdad es que el 9-9, o sea, no, el 9-9 es mi número, o sea, yo admiro a J.J. Watt, es mi jugador, estrella clave, todo a seguir. Habrá quien ya lo esté superando, su hermano, ¿no? Ya lo superó con Sachs, pero para mí J.J. Watt, o sea, yo veía, ya sabes, de chavito, antes de cada juego, y lo hice creo que está juvenil, e incluso a veces lo sigo haciendo, mi cuate, Daniel y yo, el Pelos, le decimos el Pelos, Daniel y yo nos poníamos a ver pom-pops de, ya sabes, los que hacían de college football, que salía la canción de Sale y salían los mejores jugadores y así. Y también yo me ponía a ver a J.J. Watt, ¿no? Sus sacks, sus entrevistas, todo. Me acuerdo que en Cablevisión, en el 512, estaba el canal del NFL, ¿no? El NFL Network. Y entonces yo me ponía a ver los videos ya sabes, de las historias. Y siempre veía a J.J. Watt y me encantaba cómo celebraba J.J. Watt. Pues, ¿te das cuenta la fecha cuando yo celebro así? Es porque él celebraba así. Entonces, no, J.J. Watt, y por él usé el 99. Ok. Digo, ahorita que estabas diciendo la celebración, también me acuerdo que justo en el de Águilas Blancas, ahorita que estábamos platicando antes de que empezábamos a grabar, que sacaste como tu maletín, le hiciste acá y... Ah, sí. Ese fue el Monterrey. El Monterrey, hago el sack y alguien de los Pumas lo hizo. La verdad es que vi que alguien de los Pumas lo había hecho. Pero vi que le había hecho así de la corbata. Entonces yo,
soy abogado, ¿no? Licenciado en Derecho. Te quedó perfecto. Tengo que hacer algo así. Y mira, yo estaba comentando, ahorita que jugamos contra Monterrey, acaba el juego, y le digo a Sarabia, le digo, sí sabes que en todos los juegos que hemos jugado te he hecho un sack, ¿verdad? En todos. Y me dijo, ¿a poco? Le dije, no hay uno en el que no te haya hecho un sack. Y desde que jugaba contra el Pollo en mi primer año, yo le hice sack. A Monterrey siempre hago un sack. Siempre. O sea, ¿tú te has enfrentado a Sarabia desde las infantiles? No, me refiero a Liga Mayor. Ok, Pero sí, cuando sí. juego contra el Tec de Monterrey, siempre he hecho un sack. Sí, ¿te va Siempre. bien? Sí, la verdad es que para mí ese es el juego ahorita, ¿no? El D-Game. Para mí, independientemente de si existe una rivalidad o no, o como sea, para mí ese es el juego que Claro. me gusta jugar, por el cual todavía este niño, ¿no? De 10 años sale otra vez y ama ese juego para mí es, independientemente de cómo me ha ido en los otros, si me está yendo bien, si me está yendo mal, para mí jugar contra Monterrey es jugar distinto contra el Tec de Monterrey, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, justo hago el sack, me levanto, me arreglo la corbata, agarro el maletín y listo, ¿no? Esa es la celebración, me encantó. Oye, ¿y juegas así contra Monterrey por alguna razón fuera de que pues es el programa? Digo, oye, ¿no? Digo, Oigan, hasta raro decirlo, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Pero digo, o sea, hay otra razón fuera de que pues era el programa, el monstruo que, digo, que todavía es la neta Sí, Monterrey, ¿no? O sea, pero yo creo que, a ver, yo estuve desde prepa en el Texem. No, a mí me tocó jugar juvenil única todavía, creo que la última generación que jugó la juvenil única. Que después de la pandemia se unifican la Liga ONEFA, entonces CONADEIP deja de existir, las prepas pasan otra vez a ONEFA. Entonces yo fui la última generación que jugué 3 años de juvenil única. Juvenil única era, entrabas a la prepa, ¿no? Y jugabas desde tu primer año de prepa hasta el último año de prepa. Chavos de 15 años hasta 19 años. La verdad es que te preparaba bien para mayor. Yo sentía que era mucho mejor estar en una liga como CONADEIP, que era la juvenil única, a que nada más estabas en FADEMAC o en ONEFA, que era pues, un año más arriba que tú y listo, ¿no? o sea que a los 18 ya te cortaban, ¿te A refieres? los 10, pues, más que eso, o sea, en la juvenil única, tú podías tener 15 años y había un chavo de 19 años. Son 4 años de diferencia. En FADEMAC, por ejemplo, en la A era tu categoría y la de arriba. Entonces nada más había una diferencia de 1 o 2 años a lo mucho. Sí, como de 15 a 17. Exacto. Entonces, de repente, o sea, yo sentía que pues, te preparaba mejor jugar juvenil única que jugar en FADEMAC o en ONEFA. Esa era mi percepción sobre eso. Oye, ¿y tú qué opinas de la intermedia, por ejemplo? O sea, porque es un poco como... Controversial. Ajá, o sea, y más que nada que los techs no lo tienen, ¿no? O sea, Mira, yo creo que la intermedia, para mí, yo creo que debería de dejar de existir. sí, Porque, ¿por qué quisieras? O sea, te quitan años de elegibilidad. O sea, si ya tienes 21 años y estás jugando, ¿cuándo se puede jugar intermedia? Ni sé. según yo es de 18, es que 18 todavía según yo estás en juvenil, entonces según yo es 19, 20 años. O sea, pero, bueno, lo que yo creo es, ya es mejor que de juvenil des ese salto directo a Liga Mayor a que tengas una intermedia. Pero bueno, digo, entiendo que la intermedia también es un tema histórico que antes era como un filtro para poder llegar a Liga Mayor, ¿no? Pero pues ya la verdad es que cada quien sabrá si quiere jugar o no intermedia. Pero digo, retomando un poquito el tema de los Tex de la juvenil, siento que la rivalidad que tengo contra Monterrey es un poquito de eso, ¿no? En juvenil estaban los Tex, ¿no? Estaba también el Colegio Subiré. Ujú, de Guadalajara. Y creo que ya, de hecho, éramos puros Tex y el Subiré en la ¿Qué única. tex estaba? ¿CCM estaba? Estaba CCM, estaba, bueno, Prepatec, que era Monterrey, estaba el SEM, estaba Toluca, Puebla. Puebla. En algún punto estuvo Torreón, en mi primer año, Ok. estuvo Torreón y ya. Guadalajara, ¿no? Guadalajara estuvo y me tocó un año jugar contra Querétaro. Ok. Entonces, estaban los Tex, ¿no? Y aparte se sumaba el Colegio Subiré de Guadalajara, que bastante buen Sí. nivel traían. Sí, sí, sí. De Órale. hecho, el coreback de Mexicali, él es del Subiré. Sí. Me tocó Lo con vi hace él. poco y dije, órale. Sí, me tocó con él jugar en mis años de juvenil única. Él estaba allá. Yo no sabía, me dijo un amigo, se llama Diego, que él es de Colima, y me dijo, él jugaba en el Subir y dije, pues con razón se me hacía conocido. Sí, y es bueno, es bueno. Bastante bueno, ¿eh? La verdad es que, digo, respeto a quien respeto merece, es bueno.
Claro, por supuesto. Y digo, ahí están, Exactamente. lograron mantenerse en los 14 grandes que... Es una tarea difícil. Sí, y la verdad es que ahorita que sube Cancún, digo, ya aprovechando esto, siento que va a estar muy bueno, o sea, el descenso, porque pues ya son dos equipos que, o sea, que recientemente estaban en la Nacional, Claro. ¿no? Oye, ¿Cómo lo ves y tú como jugador? uf, a mí me gusta que hayas subido a Cancún por el viaje. Más que el viaje de Cancún, o sea, la verdad es que nunca he jugado en Cancún. Me gusta mucho Cancún, ¿no? Pero siento que va a ser un reto jugar ahí. Digo, jugaste allá en Mexicali, ¿qué tal el No, no, calorcito? O no. sea, Fíjate que en Mexicali yo siento que me dio un golpe de calor. No sé si sí me dio un golpe de calor, pero me acuerdo que estaba en la jugada, estaba colocado y de repente todo se empezó así a mover. Yo hasta dije, ay, se me habrá zafado el lente de contacto, ok, y chequé y nada. ajá. Y entonces empecé así como que todo se movía. Ya sabes que como jugador no dices nada y te aferras. Digo, bueno, bueno. Entonces siento que me dio un golpe de calor. Increíblemente caluroso Mexicali. O sea, la verdad es que seco el calor. Sí, Desierto al final de cuentas. sí. No, no, yo no, o sea, estábamos creo que a 40 grados, o Sí. sea, Y es que estoy casi seguro que de todos los equipos que viajaron al SEM, fue al que peor le fue con el calor. no, 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 o sea, y eso que tomamos todas las precauciones, o sea, la verdad nuestro preparador físico, el coach de León, o sea, hizo un excelente trabajo de que toda la semana hidrátense, nos daban electrolitos, nos daban pastillas del tema de potasio, de todos estos suplementos avalados y aprobados por los médicos, o sea, para poder prepararnos de la mejor manera y aún así nos pegó el calor. Digo, ganamos, afortunadamente, pero nos pegó el calor. Sí, sí, sí. El John también me dijo que casi se desmaya, No, no, güey. no, O horrible, sea, horrible, horrible, horrible. y digo, la misma historia seguramente va a ser ahora que vayan a, digo, si es que van a Cancún, ¿no? Pues sí, digo, siento que es un calor más húmedo. Prefiero el de Cancún mil veces al calor de Mexicali, El pero seco. sí, no, no, no. Pasémonos de lleno ahora sí a la temporada 2025 del SEM. Ya estábamos platicando justo de la primera semana en Mexicali. Por ahí, antes de que empezara el juego, se hizo como un enfrentamiento entre los dos equipos. Digo, yo lo veo como medio, es algo necesario, algo que prende pues a la gente, algo que llama la atención, ¿no? Pero digo, cuéntanos un poquito pues de eso, vamos en cronología un poco de la temporada del SEM y eso. Sí, mira, la verdad es que justamente esta temporada creo que las expectativas para el SEM eran altas. El primer juego contra Mexicali, un juego difícil, ¿no? Un juego caluroso. La verdad es que yo creo que Mexicali dio la sorpresa, nadie esperaba que jugaran tan bien. Entonces, pues ir a Mexicali, ir a un campo nuevo, nos tocó la ceremonia de inauguración, es completamente algo pues nuevo al menos para mí, yo nunca había jugado en un clima tan extremo, ¿no? Y eso que, o sea, sí, en Monterrey juegas con calor, pero en Mexicali eso es otra cosa. Ujú. Entonces, es que es una ventaja del local que tienen, muy, muy, muy marcada. Sí. Este enfrentamiento que se da, pues igual, cosas del juego, ¿no? Se da y haces ahí, digo, tú representando a tus colores, ellos representando a sus colores, entonces, pues sí, prende los ánimos, Mira, finalmente este es un deporte de contacto, ¿no? Y justamente yo lo veo en muchos otros deportes. Ahora yo juego pádel, ¿no? Me gusta el padelito. Y veo que cuando vociferas un punto que ganas y etcétera, o sea, te prendes, pero te quedas con ese sabor de boca porque no puedes hacer nada. O sea, en cambio en este deporte, y también eso es lo bello de este deporte, o sea, te enojas y dices, ok, te veo en la siguiente jugada y dentro del ámbito del reglamento te desquitas, ¿no? Ujú. Con un buen golpe, o sea, dentro de lo legal, Con un sack. con un sack, justamente. Entonces, este tipo de enfrentamiento y este golpeo naturalmente pues genera que te prendas, que se genere este tema de enfrentamiento. Te prendes, o sea, Claro. sientes toda ¿cómo se dice? Dopamina. La dopamina corriendo por todo tu cuerpo y pues te emocionas, ¿no? Sí, sí. Antes de que sigamos con Mexicali, te quería decir, o sea, te lo dije al principio, siempre es importante que se hable desde el inicio y creo que para hablar de una temporada
se tiene que hablar del cómo acabó la temporada pasada. Ok. Pues mira, la temporada pasada, 2024, terminamos perdiendo en Ciudad Universitaria contra los Pumas, ¿no? Sí. Difícil en materia de que pues te quedas con esta espinita de que, y aparte estuvimos a punto de ganarlo, pero bueno. Justo, esa espinita es con la que te quedas, ¿no? Me quedé a punto de ganarlo y digo, finalmente perder es perder y ganar es ganar. Pero bueno, creo que fue una temporada buena para mí, ¿no? Justo como lo mencionaste, estuve ahí en el top de sacks y demás. Para mí, pues fue muy importante mantenerme en ese estándar, ¿no? De poder ser un buen jugador, de aportar al equipo. Afortunadamente, pues también consigo la beca para la maestría, ¿no? Yo ya tenía en mente que a lo mejor para mí se acababa, ¿no? Y era terminar mi carrera. Justamente ahorita también estoy enfocado en otras cosas, ya mi vida profesional. Pues obviamente también ya te demanda el ser adulto, ¿no? Ya tienes una carrera, tienes que trabajar, entonces pues hay que hacer estas cosas. Pero bueno, conseguí que la maestría y para mí pues obviamente fue la preparación que tuve que llevar, ¿no? Como te comentaba, yo siento que terminé muy pesado la temporada pasada, entonces dije, ok, vamos a bajar de peso para poder estar más rápidos, para poder estar más aptos para poder desempeñar mejor mi rol en el equipo. Bajé de peso. Por ahí tuve un temita con una lesión en el hombro que traigo, ¿no? ¿Todavía? Todavía sí me llegue llegando a molestar, pero la verdad es que nunca me detuvo, ¿no? Yo nunca me he perdido un partido por estar lesionado. Okay. Apenas esta temporada no entrené, 2 días no entrené. Nunca en mi carrera había dejado de entrenar. Pero ya la verdad es que la lesión del hombro era bastante, entonces descansé de una semanita, 2 días. Aún así me equipé para el partido, jugué en el partido y pues digo, eso es lo que ahorita también hay que tener cuidado, ¿no? Las lesiones y es parte de la preparación física que debes de tener. Claro, porque pues igual llevas justamente 14 años jugando Sin parar. sin parar, el cuerpo pues cobra factura, ¿no? Claro, lo reciente, o sea, y te digo, es un deporte, y más mi posición, es una posición en la que todo el tiempo estás golpeando. Sí, es de que head y golpe. Exactamente, head golpe y siempre va a haber golpes. Yo platicaba con un amigo ahí del equipo, de mis mejores amigos, José Luis Díaz, el Pepe Luis, y muy chistoso porque decíamos, cuando entras tan fácil hasta te sacas de onda, ¿no? Cuando entras porque dices, alguien me va a pegar, o sea, o viene una trampa, o viene el fullback, o el corredor. O es un screen pass. Exacto, o es un screen pass, o sea, cuando entras así de fácil hasta como que te frenas porque dices, ¿qué onda? O sea, ¿para dónde voy? O sea, algo no está normal, ¿no? Entonces, sí, el golpeo es, y aparte, o sea, estás jugando en los 14 grandes. Para mí los 14 grandes es el mejor nivel deportivo en fútbol americano que hay en México, ¿no? La verdad es Sobre la LFA. sobre la LFA un poquito, yo creo que ya ahorita va otra vez, ya emparejándose y si no despuntando la LFA, pero creo que todavía en Liga Mayor finalmente Liga Mayor nutra la LFA, entonces para mí este es un tema, o sea, para mí la Liga Mayor es el talento, está lo mejor de lo mejor en Liga Mayor, Sí, del país. sí, del país. Y justo, a ver tú, ¿cuál es tu opinión y tu postura de esto? Lo platicaba con los coaches en las entrevistas, cuando acababan los juegos, que en los últimos años, y bueno, obviamente a raíz de que se unifican las ligas, pero sí siento que estas últimas 2 temporadas, hablando 2024-2025, hubo un incremento de nivel en la liga muy grande, ¿no? O sea, obviamente está Borregos Monterrey auténticos en un piso de distinto, pero sí creo que fue una temporada en la que cualquiera le podía pegar a cualquiera. O sea, incluso ustedes estuvieron a 3 puntos de ganarle a Monterrey. O sea, y fue un juegazo, Sí. ¿no? Entonces, o sea, está creciendo el deporte a raíz de que realmente el 14 le puede pegar Sí, cualquiera le puede pegar a al cualquiera. primero. O sea, Sí. Mira, yo creo que es algo súper benéfico para el fútbol americano nacional. Creo que justamente
Yo lo que he notado es que hay mayor exposición en el fútbol americano nacional. Hay mayor también interés por parte de la gente. El fútbol americano está creciendo a niveles que yo no los había visto, ¿no? Antes éramos un nicho, ¿no? La gente que juega fútbol americano era un nicho. Hoy en día ya está muy abierto el tema del fútbol americano. Yo te diría que hay gente que ya incluso prefiere ir a un partido de fútbol americano que a un partido de soccer. O sea, yo creo que está creciendo mucho, justo lo que comentábamos, ¿no? Ya está entrando ESPN otra vez, ya está entrando Claro Video, ya está entrando Fox Sports. O sea, este tema lo platicaba ahora con Jamarcus Ingram, que vino con el GSDB Camp. Estuve ahí parte de la comitiva, formé parte del proyecto, con Luis, obviamente. Y lo platicaba con él y con Sammy, que es uno de sus compañeros, es su videógrafo, pero jugó con él en Utah. Okay. Platicaba con ellos y me decían, es que nosotros no sabíamos que en México existía este nivel de fútbol americano. O sea, es impresionante el nivel de fútbol americano que tienen. Yo los llevé ahí a que me fueran a ver entrenar una vez, ahí al SEM. Sí lo vi. Y me decía, o sea, esto es college, o sea, finalmente, digo, a nuestro nivel obviamente, pero vamos haciendo cosas grandes, cosas padres. Qué padre que jugadores de la NFL ahorita estén teniendo esta experiencia de poder voltear y poder decir, oye, en México existe fútbol americano de alto nivel y justamente está creciendo muchísimo el deporte y obviamente eso impacta y es una cadena de eventos, una cadena, obviamente. Si tú, ahorita están habiendo más interés para los chavos. Los chavos van y juegan fútbol americano en los clubes, Bucaneros, Redskins, Gamos, etcétera, Sí. ¿no? Entonces hay más semilleros porque también desarrollas mejor el talento, la gente está interesada en jugar, la gente está viendo que a final de cuentas, y yo siempre lo he visto así, en México el fútbol americano es un medio para poder conseguir un objetivo, no es el objetivo. A final de cuentas, hoy en día todavía no estamos en la posibilidad de poder vivir solamente el fútbol americano. Simplemente creo que es un medio que te puede dar una beca para poder estudiar en la universidad que tú quieras, Sí, ¿no? sí. Incluso en las mejores universidades del país, becado, y que a final de cuentas vas a tener un título de esa universidad y pues, o una maestría, ¿no? El título y la maestría. Entonces, justamente, si tú empiezas hay más interés en los chavitos. Luego, los coaches de las juveniles tienen más chavitos para preparar, hay mejor competencia, todo. Obviamente esto nutre a Liga Mayor de que cada vez hay mejores chavos, más preparados, más dedicados, más comprometidos. Obviamente, pues eso hace que el nivel crezca y que ya también los programas, las universidades también se están dando cuenta que los programas de fútbol americano son benéficos para los estudiantes, ¿no? O sea, los estudiantes atletas, porque finalmente les estás otorgando una beca y van a ser profesionistas el día de mañana. Y también para las universidades les es redituable porque finalmente hoy en día se pueden vender las entradas a los eventos que son los partidos. Entonces, económicamente es atractivo. Más toda la comida. Exactamente. Vendes los alimentos, vendes y le da una proyección y un exposure a tu universidad que a lo mejor no tienes en otros deportes o en otros temas, ¿no? O sea, el fútbol americano es visto en México, es muy seguido, hoy en día está creciendo mucho, entonces como universidad también te conviene tener tu equipo porque estás ahí y puedes hacer marketing con tu equipo y es un tema redituable tanto para la universidad y obviamente uno como jugador pues intenta aprovechar sus cualidades y aptitudes para poder conseguir una beca y poder formar, justo obtener un título o una maestría. Fíjate que lo decía Iñaki Colín en una entrevista que decía, el fútbol americano tiene que ser el deporte de México. Justo por lo que decías tú, o sea, porque, a ver, el soccer, no te da lo que tú dices, ¿no? Y lo que decía Iñaki en ese momento. O sea, la oportunidad de estudiar en una de las mejores, universidades De Latinoamérica. de Latinoamérica. O sea, más allá del deporte y viendo lo que decías tú también, o sea, que ahorita como jugador, hablando como jugador, no puedes vivir del deporte, ¿no? Pero sí te da una carrera, un título que te prepara para la vida, ¿no? Y eso es algo que te lo da el fútbol americano, obviamente, con toda la preparación de años, para que te den justamente una beca, pues, en el TEC, en la UTLAB, En la UVM, en la en NAHUAT. la UVM, en la náhuac, y pues bueno, las públicas, pues no, pero bueno, ¿no?
pero tiene que ser el deporte de México, ¿no? Sí, mira, de entrada el fútbol americano, hablando históricamente, es el deporte universitario por excelencia en México, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 40, 50, 60. El fútbol americano, o sea, en México era un tema universitario porque justamente estaba la UNAM, que competía, la UNAM en sus inicios competía contra escuelas de Estados Unidos, o sea, jugaba en la liga de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues el fútbol americano ha formado parte de nuestra cultura universitaria desde esos años, ¿no? Sí. El movimiento del 68 se gesta porque hubo una riña en un partido de Poli UNAM. Por eso se gesta el movimiento o sea, ahí reprenden a los estudiantes y los estudiantes entonces empiezan a hacer estas manifestaciones. Entonces, justamente creo que bastante acertado lo que dijo Iñaki. O sea, hay que darle más proyección para que más gente pueda entender qué es el fútbol americano y lo que te puede dar el fútbol americano. O sea, y eso es algo que me gustaría compartir, que hoy en día el fútbol americano te puede dar las herramientas necesarias para poder sobresalir en la vida y poder tener una vida exitosa. Realmente hoy en día al menos desde mi perspectiva, no puedes vivir del fútbol americano, pero como lo mencionas, te puede dar un título de una de las mejores universidades de Latinoamérica. Incluso la UNAM, pues te puede hacer formar parte del programa universitario, ¿no? Y tú estudias y haces tu examen en la UNAM. Y finalmente la UNAM es la máxima casa de estudios de México, ahí también el TEC de Monterrey, andan siempre en la competencia, ¿no? Pero justamente te va a preparar y es lo que lo ato un poco a lo que te decía al principio. El fútbol americano te da ciertas habilidades, aptitudes y cualidades que la mayoría de las personas no tiene, ¿no? Eres una persona que sabe ser un líder, eres una persona que sabe trabajar en equipo. De entrada, el trabajar en equipo la mayoría de las personas no lo tienen. Eres una persona que es disciplinada, el llegar a tu trabajo, el no faltar, el levantarte, el quedarte cuando tienes que quedar, porque toda la vida lo has hecho, el ser resiliente, ¿no? A lo mejor hoy en día, hoy en el trabajo no te fue bien, hoy en la escuela no te fue bien, pero finalmente sabes que vas a mejorar el día de mañana, ¿no? Es decir, siempre lo dicen, 1% mejor que ayer, y con eso es un tema de resiliencia, levantarte, sacudirte el polvo y darle para adelante. Eres una persona que también sabe comunicarse con los demás, tiene una comunicación asertiva porque en el campo se necesita comunicación. Entonces, yo sí creo firmemente que los jugadores que jugamos fútbol, los jugadores de fútbol americano están hechos diferentes y salen del modelo, del molde de una persona habitual, ¿no? O sea, porque tienes estas herramientas que te permiten ser un poquito más visible a las demás personas, ¿no? Y que te permiten tener oportunidades que la mayoría de las personas pues no tienen. Y creo que en México incluso está marcado mucho esa cultura. Cuando tú le dices a una persona, es que yo juego fútbol americano, y lo escuchará tu auditorio y lo sabrá mucha gente, la gente, o sea, dice, ay, ¿juegas fútbol americano? O sea, es algo que pasa, ¿no? En la escuela, ay, ¿juegas fútbol? Es que juega fútbol americano, ay, es que juega fútbol americano. Porque no juegas, o sea, en México naces sabiendo jugar soccer, ¿no? La verdad. Es, jugar fútbol americano conlleva mucho más. Es este tema de golpear, de no rajarte, de saber que, lo decía Tom Brady en su discurso, ¿no? Yo animaría o alentaría a que cualquier persona juegue fútbol americano por el simple hecho de que es difícil. Tienes que levantarte, tienes que sacrificar cosas, tienes que estar con dolor, y eso es otra cosa, o sea, y siempre lo he dicho, es un poco mi mantra. Jugar fútbol americano es sinónimo de dolor, ¿no? Siempre te duele algo. Siempre. La otra vez lo platicaba con uno de los coaches ahí del CM, el coach Campioni. Decía que cuando él dejó de jugar, una de las cosas que más le sacó de onda es que decía, ¿por qué no me duele nada? O sea, se sentía mal de que no le doliera algo. Y es justo lo que te decía. O sea, yo igual ahorita digo, ay, como que no me, como que me siento muy bien, tengo que golpear, ¿no? O sea, jugar fútbol americano es vivir con dolor, pero es sabiendo que ese dolor es la recompensa de que estás haciendo algo diferente a los demás. 100%. Y fíjate que eso que dices es algo muy común, o sea, que he escuchado muchas veces de jugadores que dejan de jugar, que dicen como, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué Sí, no me sí, sí, duele sí, sí, nada? sí. Porque estás acostumbrado al golpe continuo. Claro. Hermano Gigo, ya para ir finalizando la entrevista y seguir con la temporada del SEM, no pasaron a playoffs, fue también, te decía, un calendario rumbo hacia el final muy complicado. Obviamente había partidos que se tenían que ganar, este,
en las primeras semanas para no llegar de una manera incómoda al cierre de temporada, que siempre es difícil, ¿no? Enfrentar a los regios. Entonces, digo, por ahí estábamos platicando del partido de Burros, que pues bueno, hubo un pésimo arbitraje en las últimas jugadas del partido, que dicen que no fue el pase adentro del touchdown, contra las Águilas Blancas se pierde, una temporada complicada, ¿no? Cuéntanos eso, cuéntanos incluso, o sea, el plan que había en el equipo, justamente porque se sabe que se sabía que el final de temporada era complicado, ¿no? Y una vez que no estaba el récord que se quería para el final de temporada, ¿cómo es que se plantea el equipo para, pues bueno, era dar un offset entre esos dos regios para tener posibilidades de entrar a playoffs, ¿no? Sí, definitivamente la temporada no fue como lo esperábamos. Creo que nos preparamos de manera correcta, o sea, creo que la preparación física estuvo muy bien, o sea, la verdad es que nos preparamos físicamente bien, estábamos todos bastante aptos para poder jugar. Creo que ahí hay que considerar un poco qué falló de cada quien, ¿no? O sea, creo que hay que mejorar como equipo, ¿no? En muchos aspectos, y me refiero a un tema incluso, hay que mejorar como equipo todo el equipo, incluyendo los coaches, incluyendo los jugadores. Creo que hay que analizar cuáles fueron nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad y pues justamente como lo mencionas, ¿no? Intentar llegar a una nueva temporada analizando ya todas estas cosas. Creo que definitivamente hay cosas que deben de cambiar dentro del equipo. Hay cosas que debemos los jugadores de nosotros pensar y tomar acción para que cambien este tipo de cosas. Y pues sí, o sea, finalmente estos partidos que no debíamos de perder, los perdimos, partidos que en el papel eran ganables, ¿no? Y que nosotros considerábamos que podían ser juegos que tuviéramos un resultado positivo. Sin embargo, por distintos factores o distintas circunstancias, no se lograron. Creo que ahí es un cúmulo de cosas que tenemos que mejorar, todo el equipo, incluyendo a todo el equipo. Pero bueno, es una realidad, ¿no? Controla lo que está dentro de tu control. No puedes controlar el arbitraje, lamentablemente, si se marcó bien o se marcó mal. No hay que ponernos en esas circunstancias Claro. para llegar a que pierdas un juego por un árbitro, ¿no? Finalmente, creo que también te decía, back to basics un poquito, ¿no? Hay que regresar a esos entrenamientos. ¿Qué hicimos mal en los entrenamientos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mejor en los entrenamientos? Porque tú empiezas a ganar el partido desde el lunes. No lo ganas el sábado, no lo ganas el viernes, lo ganas desde el lunes, desde cómo entrenas, desde lo que haces. O sea, genuinamente hay que reconsiderar esta estrategia que estamos teniendo dentro del equipo para saber cuál es la mejor y cuál es la más viable para nosotros. Y pues sí, definitivamente no puedes esperarte también a ponerte en la situación en la que tengas que ganar los últimos dos partidos que son los más complicados de tu calendario, porque pues tienes un cúmulo de cosas en contra, ¿no? O sea, también ya llegas cansado esos últimos dos partidos, una temporada es muy difícil sobrellevarla, ¿no? Tema de cansancio físico, cansancio emocional, desgaste, o sea, es un poco lo que te comentaba. Finalmente, todos los que jugamos en el Tecnológico de Monterrey, de cualquier campus, pero voy a hablar del SEM, son estudiantes atletas. Y en ese orden, ¿eh? Estudiantes atletas. Entonces tienes que cumplir con la escuela y tienes que cumplir con el fútbol americano. Y bueno, los que hoy en día estamos en maestría también o trabajamos, que también hay gente que trabaja en la universidad como yo y algunos compañeros lo hicimos en su momento y hoy en día pues ya trabajo full time. Entonces, tienes que cumplir en el trabajo, tienes que cumplir en el equipo, tienes que cumplir en la escuela, ¿no? Y aparte, pues si tienes novia, cumplir a la novia y tus amigos y Y tener vida como hijo, social. y como hermano, y como... Entonces, justamente pues es un desgaste llegar al final de la temporada y si tú te pones en un escenario en el que tus últimos dos partidos, que además son tus partidos más difíciles, tienes que ganarlos sí o sí para intentar llegar a playoffs, pues no deberías de ponerte en esta situación, ¿no?
Creo que el equipo nunca dejó de pelear, eso me lo llevo yo como un logro. Hay veces que se aprenden más de las derrotas que de las victorias. Creo que esta temporada para el Tec-Sem fue una de esas, ¿no? Hay que aprender qué hicimos mal, qué se hizo mal dentro del equipo, cómo se llevó el equipo, si fue una buena manera, fue una mala manera. Y sobre de ello hay que tomar acciones para esta temporada que viene, que te digo es mi última. Entonces, pues a dejar todo en la línea, a dejar todo en la raya. Te lo comentaba, ¿no? Yo esta temporada se la dedico a mi yo de 10 años. La verdad es que estoy muy emocionado, muy contento. También quiero ya cerrar este capítulo en mi vida de jugar fútbol americano. Tengo en mente otros proyectos relacionados al fútbol americano. Ahora del otro lado, ¿no? Siendo a lo mejor por ahí, pues digo, ya poco a poco se irán destapando este tipo de cosas. Tengo proyectos enfocados al fútbol americano, como los camps, eso sí, ya lo puedo decir, de los camps, ¿no? Con Luis Eduardo, con Rubén, que estamos ahí un equipo de trabajo, una comitiva, que estamos intentando traer aquí a México a jugadores de la NFL. Pero bueno, este tema se cierra para mí este año, ¿no? Cuelgo las sombreras, cuelgo el casco y pues ahora enfocarme a nutrir el fútbol americano, ¿no? También en materia, incluso en materia jurídica, ¿no? Ver cómo puedo aportar a este tema. A mí siempre me ha gustado el deporte, entonces no planeo despegarme del fútbol americano nunca, ¿no? Si algún día Dios me bendice con un hijo, espero que juegue fútbol americano. El fútbol americano me encanta, entonces sí, esta temporada para mí es el cierre de 14 años de mi vida y pues espero hacerlo de la mejor manera que pueda. Que así sea, hermano. Y como lo decíamos en el capítulo, pues ojalá que como tú lo dijiste, pues que la vida te dé ese hijo y que la, las generaciones que sigan ya no seas la primera y que sea la segunda, la tercera de los Cordero, lo que sea, ¿no? Este, es que Cordero González no va a ser, No, no, no. pero sí, ¿no? Eso es lo que deja el deporte, es lo más bonito y pues bueno, como le pasó a tu papá, que como tú lo dijiste, pues lo vivió, y que, digo, yo me lo imaginé como que le brincaron sus ojos Sí, cuando tú claro. le dijiste que querías jugar americano, yo creo que lo más bonito, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, Hermano, para cerrar el capítulo, te dejé de tarea la pregunta, la segunda dinámica que tenemos en Summer Show. Te hago la pregunta y es, si pudieras escribir algo en el cielo para que todos lo vieran y tuviera impacto en el fútbol americano nacional, ¿qué escribirías? Si yo pudiera escribir una frase en el cielo y si pudiera dejar ese mensaje para que todas las personas lo vean, sobre todo la gente que está interesada en formar parte de este hermoso deporte, la voy a leer, sería insistir, persistir y resistir, pero nunca desistir. Creo que es una frase bastante poderosa. Es un tema también de que tienes que echarle ganas en este deporte. Hay que resistir, hay que insistir, hay que repetir muchísimas veces. Y justamente tiene un gran valor el que nunca desistas de hacer ese tipo de cosas. Claro, resiliencia pura. Resiliencia al 1000%. Hermano, te voy a pasar el balón. Eh, Vas a ser creo que el segundo jugador del SEM en firmarlo. Perfecto. El primero fue el John, por ahí donde gustes. Muchas gracias. Hay espacio. Y Ya que pues andamos aquí con el Meji en la de Sax, venga. justo. Y pues Somos Show, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, muchas gracias por quedarse hasta acá. Este, y pues nada, suscríbanse, vayan a seguir a Jorge Cordero en Instagram, por aquí va a estar saliendo su Instagram, su iPhone con todo su feed. Y pues nada, la próxima temporada, número 99 de TechSem. Síganlo, les digo, para que puedan estar enterados de qué onda con su carrera como jugador en este último año. Y pues nada, hermano, por favor. Muchas gracias a ti por el tiempo, la entrevista, a tu auditorio, a toda la gente que te sigue. Suscríbanse al canal. Y pues nada, solamente muchas gracias a toda mi familia que seguramente va a ver esto, a mis hermanos de los Bucaneros, a mi novia que también seguramente va a ver esto. Son parte fundamental en mi vida. Y dos cosas para despedirme. Bux la vida y al Texem la vida. Shout out del 99.
Pues ya está, Somos Show, lo dijo Jorge, Bugs la vida y al Texem La vida. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo y muchas gracias por contarlo. Nos vemos, Somos Show, en un siguiente episodio. Listo, hermano.